Este tema que voy a tratar en este momento son las técnicas, métodos e instrumentos para la recolección de datos en un trabajo de investigación. Un método, pues, es un plan general o una manera de aprender sistemáticamente el estudio de un fenómeno de una disciplina, de cierta disciplina. Y una técnica, pues, es la aplicación precisamente de ese método. En el trabajo de investigación es sumamente importante cómo se hace la recolección de la información. En un primer momento, diríamos que las fuentes de la recolección de la información, podríamos hablar de unas fuentes primarias, de unas fuentes secundarias. Las primarias, pues, son aquellas que se obtienen de una información más directa, más inmediata, como por ejemplo la entrevista, la observación directa, las encuestas. Y las fuentes secundarias, pues, son ya un poco por fuentes que tratan el tema, pero que no son directamente especializadas, digamos, en el tema. Entonces ya los libros, las revistas, los documentos, periódicos, noticieros, etcétera. Las técnicas de recolección, pues, se menciona que dependen del enfoque, si es cualitativo o cuantitativo, y pues hay unas que se aplican para el enfoque cualitativo, otras para el cuantitativo, pero en la mayoría de trabajos de investigación hoy lo que se está utilizando es más la combinación de las herramientas, digamos, de ambos enfoques que sean más aplicables al trabajo de investigación que se está realizando. Un elemento fundamental en este trabajo de investigación, de la recolección de información para ese trabajo de investigación, es la confiabilidad y la validez de la información. Es sumamente importante que la información que se recolecta sea confiable, y esto quiere decir que se refiere propiamente a las puntuaciones obtenidas por las mismas personas que son encuestadas o entrevistadas, que realmente generen confiabilidad en el trabajo de investigación. Y la validez, un instrumento de medición es válido cuando mide muy bien aquello para lo cual está destinado ese instrumento. O sea, que realmente es válido cuando se utiliza el instrumento adecuado para recolectar esa información. Otro elemento importante a tener en cuenta son los factores que afectan la confiabilidad. En un primer momento, la improvisación, cuando se usa una encuesta, una entrevista, pero improvisada. La utilización de instrumentos inadecuados, no se tuvo en cuenta cuál era el más preciso. Cuando el instrumento resulta, pues, inadecuado, cuando de pronto ese instrumento de medición o de recolección de información fue utilizado en otro país y sin examinar propiamente se aplica en un trabajo sin medir si realmente sirve o no sirve. Cuando las condiciones en que se aplica el instrumento no son las adecuadas, también cuando las instrucciones son deficientes, no se le da las indicaciones necesarias, adecuadas a los entrevistadores, por ejemplo, y cuando los que aplican el instrumento no generan simpatía o empatía con la persona encuestada o entrevistada. Esas técnicas o instrumentos de recolección de información en un proceso de investigación que más se utilizan, y es el tema central de esta materia, es la encuesta, la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos y el uso de la Internet. En cuanto a estas herramientas, siempre es sumamente importante la preparación de esa herramienta, que sea la más adecuada, la más aplicable, digamos, para la información que se quiere recolectar, que genere los resultados esperados, que genere confianza entre el investigador o el encuestador, entrevistador, o quien hace la observación, que realmente genere confianza con las personas que van a ser entrevistadas, encuestadas, observadas,
y que apunte realmente a lo que es el problema de investigación, a lo que es el objeto, o mejor, los objetivos de la investigación, y que se llegue a los resultados que se espera. O sea, todas estas herramientas son muy válidas, cualquiera de ellas, siempre que se tenga la preparación adecuada y la aplicación correcta para la recolección de esa información. Para recolectar esa información, ya lo decía, es importante tener en cuenta los objetivos, saber qué planteamiento del problema se tiene y qué es lo que realmente se espera. Esa información que se recibe se aplica normalmente una serie de procedimientos que son los adecuados desde la matemática, desde la estadística, digamos, y desde los programas de computador para tabular esa información y tener unos resultados precisos y confiables. No me detengo en ese punto, solamente menciono que para eso hay muchas herramientas en la actualidad que nos ayudan a que esa recolección de la información se tabule y se tenga muy bien estructurada. Hay unas formas de la aplicación de los instrumentos de medición que tampoco pues me detengo. Hay unas formas, por ejemplo, de personal directa, otras telefónicas, otras a través de la internet y herramientas que se utilizan para recolectar esa información y medir de pronto los temas concretos que se están investigando. Es importante también tener en cuenta algunos aspectos que se deben considerar siempre en la realización, ya diríamos, de las encuestas o de los cuestionarios para la realización de las entrevistas. Cuando no son entrevistas fijas, perdón, cuando son entrevistas fijas más bien, o el esquema de acuerdo a cómo se haya programado. Primero, que las preguntas sean claras, comprensibles, concisas, concretas, que se evite toda pregunta tendenciosa, que no dé pie a confusión, que se pregunte realmente lo necesario para el trabajo de investigación que se está haciendo, que el lenguaje sea adecuado de acuerdo a la población objeto de investigación, que no sea un lenguaje de pronto muy técnico, que se hagan las preguntas suficientes y además necesarias en esa recolección de información y que se genere confianza realmente entre el entrevistador o el encuestador y el entrevistado. También en la entrevista es importante tener en cuenta que hay una entrevista que es estructurada, o sea, hay un esquema fijo. También hay una entrevista semiestructurada, entonces da como cierta libertad al entrevistador y también da cierta libertad al entrevistado para responder. Y hay otra que es una entrevista no estructurada que da mucha más libertad de cambiar las preguntas o de cambiar el orden de las preguntas y que la respuesta también sea mucho más amplia, mucho más dialogada. Hay unas encuestas que son solamente de responder sí o no. Hay otras que son más de clasificar, por ejemplo, de 1 a 10 estaría de acuerdo con, y entonces ya dice si está de acuerdo en 4, en 6, en 8. Y hay otras que son preguntas más abiertas. Lógicamente, las preguntas abiertas puede ser que la información sea bastante completa, pero también la tabulación de la información se hace muchísimo más compleja. Es importante tener en cuenta también que en este trabajo de recolección de la información, se puede utilizar la observación y que la observación puede ser directa, donde el observador simplemente observa. Hay otra parte donde puede uno ya involucrarse un poco con la población objeto de estudio y otra en que casi que es como parte de la población, se involucra en los problemas, en las situaciones particulares,
sobre todo con aquellas que tienen que ver con el objeto de estudio. Es importantísimo en este trabajo de recolección de la información la precisión siempre del método, de la herramienta que se va a utilizar, del instrumento que se va a utilizar, la precisión también en la preparación de esa entrevista o encuesta o formulario que se va a diligenciar, que sea bien preparado, que sea adecuado para lo que se quiere, que no se sobre en cantidad de preguntas, sino más bien las necesarias, las suficientes para el tema que va a investigar, y también que se genere confianza entre el entrevistador o el encuestador y la población objeto de estudio, que se le dé también todos los, digamos, todos los privilegios que debe tener